Hoy empieza raro porque no voy a decir Juan, vacílate esto, sino Maca, vacílate esto. Y es porque hoy me acompaña tal vez la persona que más me ha influenciado en mi carrera, una de ellas, y a la que más admiro y con la que he tenido oportunidad de trabajar. Y vino de visita a Caracas y dije, no, no puede irse sin que grabemos un podcast para que todos ustedes la conozcan y conozcan el talento del cual estoy hablando. Le estoy hablando de Macarena Esteves. Macarena Esteves es matemática, además ha hecho toda una carrera importante en marketing, donde ha destacado en muchas empresas de WPP, entre ellas, con la cual fue donde compartimos juntos, pero también estuvo con su propia compañía, que fue una compañía muy significativa en España. Fue la primera persona que en España hizo servicios de matemáticas para analizar el retorno de inversión, y analíticas y análisis en general, pero que a su vez también estuvo trabajando con su empresa propia y a partir de allí pasó a ser miembro de Deloitte y hoy día es socio eterno vitalicio de Deloitte y está de nuevo como emprendedora con su proyecto. Macarena Esteves, bienvenida a Vacílate Esto Podcast. Bueno, estoy súper contenta de estar aquí, John, contigo y en particular también en Venezuela. Me he quedado muy sorprendida de Caracas, la ciudad bella y hermosa, y lo estoy pasando muy bien. Maca, ¿qué es la vida? Uy, la vida es un paseo corto que parece largo, pero que en realidad es corto. La vida es una oportunidad para amar mucho. Y cómo una persona que estudia matemáticas explica la vida. Bueno, porque las matemáticas están detrás de todo. Las matemáticas son hermosas. Fíjate, John, la razón por la que yo estudié matemáticas es porque a mí no me gusta discutir. Y las matemáticas son exactas. Entonces, cuando tú dices, oye, ¿cuánto es 1 más 1? 2, ya está, no discutimos más. Todo el mundo lo tiene claro. Me gusta eso de las matemáticas, la exactitud y que están detrás de todo. ¿Y cómo entonces pones el servicio de las matemáticas a algo tan subjetivo como la publicidad? Pues porque en realidad las matemáticas es como un lenguaje paralelo a nuestro lenguaje. Por ejemplo, si tú me contaras una historia, cualquier historia, yo sería capaz de reflejar esa historia con números y la ventaja que te da eso es que yo por ejemplo te puedo decir, yo soy alta o yo soy baja y tú puedes pensar sí o no, o a lo mejor no tan alta, no tan baja, pero si yo te digo, yo mido 1,55, tú sabes exactamente lo que mido. Y si tú mides 1,80, sabes exactamente que tú eres más alto que yo. Pero Entonces, necesito para poder decir eso, necesito conocer una media. sí, puedes comparar que 180 es mayor que 155 y luego podríamos ver en general, por ejemplo, pues cuál es la estatura promedio de la gente en Venezuela y así saber si estás por encima o por debajo de esa estatura media. En marketing todos son números y todos son teorías. ¿Por qué la gente invierte en una campaña de televisión? Porque cree que funciona. Con las matemáticas demuestras que funciona. Ok, pero demuestras que funcionas a partir de las personas que alcanzan, no a partir de la historia que cuenta. Tú lo que ves con las matemáticas, en el caso del marketing, tú lo que, por ejemplo, dices, voy a analizar todo un año, ¿no? Una marca, lo que ha hecho. Entonces, tú ves que esa marca ha hecho una serie de inversiones. En el mes de febrero invirtió en televisión, luego en marzo en radio, luego en abril en YouTube. Y luego observas las ventas de esa compañía y dices, ay, pues mira, en marzo creció mucho. La matemática es capaz de relacionar todo lo que sucede a lo largo del año y te dice de todo lo que ha sucedido cuáles han sido las palancas, las claves, que ha funcionado, cuánto la tele, cuánto search, cuánto Google. Y eso te ayuda a determinar Eso relevancias, pesos, importancias. O sea, yo podría decir, por ejemplo, si quiero hacer una estrategia de marketing, cuánto debo invertir en qué medio en función de cuánto ese medio me es efectivo en el retorno. Eso es, porque la publicidad tiene una característica que es que tú no puedes invertir mucho, mucho, mucho y pensar que vas a vender mucho, mucho, mucho. O sea, hay un momento en el que el medio se satura. O sea, hay un momento en que por mucho más que tú inviertas en tele, por ejemplo, ya todo el mundo que te podía ver ya te vio. Y entonces si metes más dinero, lo que vas a hacer es que el que te vio 2 veces, que te vea 16. Y no por eso te va a comprar más que cuando te vio 2 veces. Entonces, que quería, hace ratico dijiste algo que sobre las
porque comía uno. Y en esta serie Argentina Nada, que no sé si la pudiste ver, Así como no, con Luis Brandoni sí, y Robert De Niro Niro, sí la vi, claro. hay un concepto que a mí, en el momento que lo estaba viendo, dije, wow, esto lo tengo que anotar, ¿no? Y el concepto es el wen, el xiao y el wu, como palabras asiáticas, chinas. Mandarín, no sé, tal vez china no sería la palabra adecuada, pero viene de la gastronomía china. Y el wen es lo primero que uno come por necesidad. O sea, yo necesito alimentarme, entonces necesito buscar comida. Luego el xiao es perdón, el xiao es por elección. Ya no es necesidad, sino es elección. Claro. O sea, yo quiero comer hoy X Por comida. placer. Por placer. Por placer. Y el wu es el bocanado que va al corazón. Es la conexión con los alimentos que te lleva a los recuerdos y que genera nuevas memorias. Qué bien. Y además ese wu, más que me encanta la parte fonética, porque yo lo conecto con esas experiencias que tú has tenido que además son inesperadas. O sea, yo, por ejemplo, ustedes hablaban ahorita del tema de los menús dirigidos, y yo he tenido varias experiencias muy malas con los menús dirigidos, sobre todo cuando son muy largos. Sí. Pero tú decías, a mí un menú dirigido de 4 o 5 tiempos ya es suficiente. Ya es suficiente. Y yo recuerdo que uno de mis mejores, bueno, yo creo que yo todavía la considero como mi mejor experiencia gastronómica, la viví en un lugar, todavía estando en el terreno de lo que estamos hablando, que es la alta gastronomía, en un lugar que además fue totalmente inesperado, no estaba planificado para nada, fue una recomendación y cuando yo llegué a ese lugar, la gente del hotel nos decía, por favor, si ya están aquí, tienen que ir a este lugar, que es un lugar que está cerca de Sorrento, en Italia, que se llama La Taberna del Capitano. Ajá. Ese lugar, cuando nos sentábamos, era un menú de 5 platos. Y a mí lo que me pareció, yo todavía recuerdo de este menú dirigido, es que a medida que iba pasando, yo lo recuerdo como un increchento, pero extremadamente bien orquestada de los sabores. O sea, donde yo decía, no puede ser que ya el plato que venga me va a desbloquear un nuevo nivel de experiencias, de gustos, de sensaciones, y no esos menús de degustación que de repente tú pruebas esto y te llevan a un lugar que te decías, pero esto me choca con lo pasado. Entonces, para mí, ese menú de degustación, para mí todo fue un fue un wow, todo, yo lo recuerdo. Y además, no hay persona que cuando esté en Italia, si te da 20 kilómetros o a 10 estados de distancia, por favor, haz el esfuerzo de ir, porque para mí tiene que ver mucho con el cómo orquestas los sabores del plato 1 al plato 5 y ninguno te choca. Y eso es muy difícil lograrlo en los menús de degustación. Porque la cocina es un lenguaje también. Es así. La cocina es un lenguaje y tiene una gramática. Y entonces la medida que... En los 5 actos, en los 3 actos. Claro. La medida como tú utilizas esas frases, eso, y tú construyes algo, construyes Qué bonito. eso, bueno, es como hablar también. Lo puedes hacer muy bien o lo puedes hacer mal. Claro. Entonces, que es una experiencia. Tú vienes del campo visual. Sí, yo vengo del campo visual porque yo me gradué en arte, pero yo me especialicé en artes visuales. ¿Sabes qué me da la sensación de que cuando tú estás sentado en un restaurante de alta cocina en España, está muy reflejado su estética visual de sus artistas? ¿Cómo no? O sea, tú puedes ver, sin tratar de sonar pretencioso, cuando ves un plato, tú puedes ver los colores de Miró, puedes ver los colores, o sea, la influencia de Dalí. O sea, no quiero ser pretencioso en el comentario. Lo que quiero decir es que la influencia visual artística está presente en la gastronomía de cada territorio. ¿Te da la sensación de que eso sea así? No conozco tanto como en el mundo como para atreverme a decir eso así, pero sí me he dado cuenta en líneas generales en España, lo visual y esa alegría del color que tiene mucho que ver con ellos, como en México, por ejemplo. Exactamente. Está presente en sus platos, llámese alta cocina o no tanto, ¿no? Y los españoles han crecido muchísimo en ese ámbito de la alta cocina y la gastronomía, y tú ves los espacios que hacen arquitectónicamente, el diseño de interior, uno de los restaurantes más hermosos, la Puigdemont, Le Cols, en Cataluña, son una cosa bellísima. Además trabajan con una huerta, en fin, ahí tiene todas las barajitas, como dicen los chamos, ¿no? Y ellos, es otra estética,
Es una estética más depurada, pero es una estética que habla de ese país en sus distintos momentos o en ese momento. Y bueno, hay mucho color en algunos, sí, que tú puedes decir esto es Miró, pero también es Tapies. Bueno, Quique da Costa ha hecho homenajes a artistas. Sí, que Costa ha hecho un trabajo Este, fantástico con la estética. Bueno, sí, bueno, incluso le hizo, hay un plato famoso que es homenaje a Rothko, otro que es el homenaje al Guggenheim, a la arquitectura del museo, Bilbao. que es con unas ostras. Entonces tú la ves y sí, hay una relación allí. Este juego parece que ha pegado tanto que también es dificultoso buscar hasta las entradas, ¿no? Porque ustedes llevaron la pelotica a otro nivel. Sí. Uno ve el espectáculo en las redes y uno dice, wow, pero ¿y esto qué es, hermano? Y la verdad que se ve muy divertido y sería bueno vacilarse, valga la redundancia, un par de Te voy jueguitos. a pedir que la saques de la caja para que la veas. No sé cuánto tiempo tienes sin ver una pelotica de goma. No, tengo tiempo, tengo mucho tiempo sin ver una pelotica tal cual de esta que yo la solía comprar en un kiosco al frente del liceo por, no sé, no me acuerdo, real y medio, un bolívar, esta pelotica de goma que ha sido el éxito para muchos de nosotros, digamos de esta generación que ya está casi retirada, que jugábamos en las escuelitas de lo que habíamos mencionado antes, pero esto fue primordial para nosotros. O sea que Luis Sogo, que está con nosotros, nos dice eso mismo también. Él dice, pana, yo aprendí mis skills en pelotica de goma. Sí, prácticamente. Pero es difícil, yo me imagino un chamo que está hoy en Petare, que está hoy no sé, en Aragua, en Barquisimeto, que está jugando pelotica de goma y el tipo diga, yo de aquí estoy aprendiendo skills y a llegar a grandes ligas. Uy, el camino es tan complejo desde el punto de jugar pelotica como una parecita en un barrio a estar en el shortstop de un equipo de grandes ligas. Es que no te das cuenta, o sea, nosotros jugábamos esto para divertirnos y nosotros no teníamos ni idea a dónde nos iba a llevar una pelotica de goma. Muchos de nosotros, bueno, llegamos a grandes ligas gracias a esto. En estos días yo leía, y eso lo hablamos en la radio, leíamos un estudio de un tipo que decía, vimos un TikTok, de un tipo que decía, el cuerpo humano no está configurado para recibir tanta dopamina. La dopamina históricamente la recibíamos de la gratificación de comer. Esos eran como los grandes shots de dopamina que el cuerpo recibía históricamente en los últimos 50 años. Hoy en día... Que eso cambió, Juan, porque antes comer era para subsistir, para sobrevivir. Eso evolucionó. Luego se volvió placer. Hoy en día comemos pegados a una pantalla y probablemente a dos. Porque de repente estás comiendo, estás viendo una película y al mismo tiempo estás interactuando. Y el tipo decía, el cuerpo humano no está preparado para tanta sobrecarga de dopamina. Ok, pero es una realidad. Entonces, el cuerpo necesita adaptarse para eso. ¿Y qué pasa si nosotros en este momento estamos siendo esa sociedad que tiene que, a juro, atravesar eso para que en 100 años digan, no, es que el cerebro sí tiene la capacidad de adaptarse a esos niveles de dopamina? Claro, vamos a suponerlo de manera ingenua, pero como para poderlo hacer ejemplo. Vamos a suponer que nosotros registramos en nuestra sociedad, estas últimas generaciones, 3 gramos de dopamina diaria. Exacto. Y con todos los estímulos que tenemos, No puedes. en realidad necesitas 220. Poder tolerar. Poder tolerar. Hay que pasarte por un Entonces proceso. estamos pasando por un proceso en el cual el cuerpo se va a adaptar para generar esos 220 y sea la necesidad que necesita, por ejemplo, para enfrentar robots de inteligencia artificial, personas más inteligentes, necesidad de ser más inteligente. Entonces la vuelta... En un contenido parecido a este que hizo la Deutsche Welle, hablaban, o sea, esto cada vez que lo marcamos desde la maldad capitalista de una Sí. empresa privada buscando Sí. rentabilidad. Tiene ese aro que le da como Esa arista morbo, que le da un morbo, que le da... de maldad. Sí. Pero una duda que es posible, que se me está creando ahora, es que, Dale. pero si sabemos que la persona lo que quiere es eso, ¿por qué está mal? El tema es, ¿realmente la persona quiere eso? Esa es la pregunta. Ese es el Esa es la problema. pregunta. Porque probablemente la persona Y creo está que la respuesta siendo la sabemos. llevado Creo a que la eso. respuesta la sabemos, La respuesta la sabemos y creemos que es que no. ¿no? Porque tú no tienes todas las opciones puestas honestamente Claro, frente a la mesa, sino exactamente. te están manipulando. No tengo opción.
O sea, Porque el mecanismo de recompensa variable intermitente es un mecanismo de manipulación pura y dura. es 100% manipulación. Ahora, es malo. Al corto Oye, plazo, ahora oye, yo me Juan, atrevería a decir, Juan, yo te voy a decir, tengo la autoridad moral para decirte que es malo Al por corto solamente esto. Uno de los principios humanos más importantes es el libre albedrío y la libertad. Entonces, si tú estás manipulado, no tienes libertad ni libre albedrío. Entonces, o sea, yo sí creo que es malo. Es malo que por un mecanismo pensado de manipulación basado en recompensas y en estimulaciones que me generan a mí necesidades y deseos por autocomplacencia, yo tome unas decisiones que no son necesariamente las que yo quiero. ¿Alguno de los personajes que tuviste que trabajar te gustaría que fueras tú? O sea, es decir, ¿te gustaría más un personaje que la propia Gladys? Perro, mira, es la primera vez que a mí me hacen esa pregunta. Oye, qué maravilla. Un personaje que me gustaría más que Gladys, que mi vida misma, Que pues. es tu vida Es misma. es un poquito difícil. Hay personajes que me gustan, que me han gustado mucho. Y fíjate que casualmente personajes divertidos. Yo hice un personaje que se llama Pasión Guerra, que es de una novela de Leonardo Padrón, La vida entera. Y ese personaje era un personaje de comedia, un personaje de humor. Y ese personaje se parecía tanto a mí, que era tan cómodo para mí aprenderme las líneas, era tan cómodo para mí si se me iba una línea a improvisar sobre la situación. Me divertí tanto, que lo disfruté tanto, que yo creo que en una situación hipotética, me gustaría hacer Pasión Guerra. Qué interesante. Es súper divertido. Sabina tiene una canción que dice que durante su canción, Joaquín Sabina va nombrando diferentes personajes que le gustaría hacer y él termina diciendo que le gustaría ser el pirata cojo con pata de palo en el barco cruzando. Que ese es el perfil de persona que le gustaría hacer. el primer contenido que yo vi tuyo, el primero, y me acuerdo que dije, que por lo menos que yo recuerde, es aquel contenido donde tú sales de tu casa porque no hay agua, y luego te vas en paño por toda la ciudad, te montas en un Buda y llegas creo que a la fuente por allá por La Plaza Oliari. la Plaza Oliari, agarras tu tobo y te montas en el autobús y ese video además creo que tuvo mucho alcance en su momento. Total. Y tuvo mucha repercusión. Que viendo el contenido que haces hoy, si bien esto es un sketch y aquí hay como, yo lo llamo más, es más story living. Claro. Es decir, lo que tú haces hoy en día es documentar algo en tiempo real, Total. que esto que está más guionizado, más estructurado. Pero en este primer video, me acuerdo que cuando yo lo vi, yo lo que decía era, bueno, detrás de lo que hay es un buen storytelling para evidenciar que a pesar de circunstancias negativas que todos vivimos todos los días, manifestado en diferentes formas, en tu caso, berro, a todos nos ha pasado, que te levantas y con un buen mood y no hay agua. Bueno, con todo y eso, la actitud con que enfrentas los problemas te puede cambiar el día. Sí. Y así fue como yo llego a conocer a Junior en las redes Sí, sociales. y hubo mucho contenido como ese. De hecho, eso lo hice en forma de... Yo decía, no, Literal. lo hice en forma de... Y la gente lo recibió así. A partir de ese video, en esa viralización, yo seguía haciendo contenido y a pesar de que estaba más inclinado a la comedia y al sketch, siempre tenía un mensaje de reflexión. Por ejemplo, yo fui de los, para no decir el único, pero de los pocos que salió en pandemia a hacer contenido en la calle y siempre era con un llamado a reflexión. Por ejemplo, usa el tapaboca de forma correcta, así sketch que te llevaban a reflexionar y decir, wow, a pesar de que estamos pasando una época muy difícil de nuestra vida, este chamo está haciendo el intento de sacarnos una sonrisa de las calles. Hice un contenido que se llama Caracas en tiempo de pandemia, que era básicamente un mini documental de cómo estaba nuestra ciudad en una época tan importante, un evento tan importante como este, que al final yo en mi locura decía, yo quiero que mis hijos vean esto en 15 años y vean cómo ellos nacieron en plena pandemia y mira cómo estaba la sociedad en ese momento. Entonces,
siempre he buscado la forma de dejar alguna reflexión, de poder aportar dentro de toda la locura. Pero en este punto es el que me siento mejor porque lo que hice fue hacer una mezcla de ese JR Junior alegre, divertido. Entonces mezclo todas esas herramientas que he adquirido durante toda mi carrera, como es la animación, como es la comedia, es la improvisación. Y eso es en tiempo real, en poder ayudar a las personas, sacarle una sonrisa no solamente a quien está detrás de las pantallas, sino también buscar la forma de que quienes están allí alrededor puedan sonreír y que lleguen a su casa diciendo, me conseguí un pedazo de loco en la calle, Claro. que venía del trabajo, venía cansado y estaba como que vendiendo conserva y después el hombre nos sacó a bailar y era una forma muy particular de vender. Que además está pasando algo interesante con este personaje, el mejor vendedor del mundo, que es uno de los tantos, es que la gente se está interesando en cómo vender más. Entonces es algo que me está llegando nuevo, porque es que yo no soy un vendedor de profesión, ¿no? Soy un vendedor empírico, lo he aprendido gracias a todo esto, pero la gente ahora tiene la inquietud de cómo vendo más, porque Claro. tú eres el mejor vendedor del Claro, mundo. vente conmigo Ahora y ayúdame a enséñame, vender. ¿cómo es la cosa? Claro. Y han pasado cosas maravillosas. Por ejemplo, Carlos Rosales, el autor de Personas compran personas, no me imaginaba que también era súper seguidor del trabajo que vengo haciendo y me ha invitado a hacer una colaboración. Y yo dije, wow, qué increíble que de esta locura que estamos haciendo en la calle, impactando de forma positiva, ahora se sumen personajes como Carlos Rosales, que es una colaboración atípica. Por lo general uno colabora con creadores de contenido que tienen la misma onda, ¿no? Pero con un escritor que tiene bestseller, que tiene un libro que además ayuda a muchísimos vendedores en Latinoamérica. Ahora que se une este proyecto, entonces yo digo, bueno, estamos cumpliendo con el propósito, porque ahora la parte académica la vamos a meter, como diríamos nosotros vulgarmente, con vaselina. Es así. Es decir, no solamente te vamos a dar el ánimo, que es una de las características de un buen vendedor, la empatía, la alegría, sino que ahora te vamos a decir algunos tips Claro. para que puedas tener éxito y Dios quiera Claro, que... la lógica detrás de todo. porque La todo lógica, La claro. lógica y la estructura. Yo no tengo cómo estar en contra de las redes sociales. No tengo cómo estar en contra de esta velocidad en la que no ve. Voy a estar inmerso, quiera o no. No hay forma de no estar. Porque si no estoy, no puedo ayudar a que eso se modifique. Claro. O sea, tienes que estar dentro del sistema para poderlo modificar. Ahora, tienes que estar consciente de todo lo que implica estar ahí adentro. Ahora la pregunta es a cuántos personajes eres capaz de concientizar. Y ahí es donde hackeas y te vuelves un virus, pero qué tan rápido el virus se esparce. Yo digo, o sea, yo no peleo contra eso, pero sí siembro una semilla de virus para poderla destruir de a poquito. La única forma de destruirla es estando dentro. Y terminas siendo parte del sistema y te terminas cuestionando, estoy quejándome, pero aquí adentro estoy, ¿qué hago? ¿Cómo lo cambio? No va a pasar porque tienes a un montón de personas poco conscientes de la realidad y al final tenemos que ser más. O sea, ¿por qué no morimos más cuando hubo la pandemia? Porque nuestros grados de conciencia aumentaron notablemente y nos dimos cuenta que de verdad podíamos matar al otro. Pero lo que más nos preocupaba no era matar al otro, era morirnos nosotros y matar a un ser querido. Y después matar al otro. Entonces te ponías tu tapabocas o hacías las cosas que tenías que hacer por tu círculo cercano. En este momento, montar algo en las redes no ataca a tu círculo cercano, ataca a tu círculo lejano. Exactamente. Y tu círculo lejano te vale un... No te interesa. Les puede pasar lo que les dé la gana. Por eso una persona se siente tan cómoda saliendo a decir, te voy a lanzar un curso donde serás millonario en 3 días. Gástate ese dinero que tienes ahorrado, que es tu única posibilidad para sobrevivir y para vivir en esto. No pienso en mí. Porque está pensando en él. Y ese círculo cercano que se quebró, porque seguramente se pudo haber quebrado, Claro. no le importa. Pero la pregunta es, ¿lanzarías ese mismo curso si de eso dependieran los ahorros de tu mamá o de tu esposa o de tu hija? O sea, si otra persona lanzara exactamente el mismo curso que tú estás lanzando, ¿cuál es la veracidad de que eso le va a funcionar como tú dices que va a funcionar? John, vacílate. A veces hemos hablado de lo como malintencionados que suelen ser algunos titulares en las redes sociales y además hemos hablado de que la mayoría de las personas a veces con solamente leer un titular ya damos algo por sentado. Y hay uno en específico que compartías esta mañana que me gustaría arrancar para conectar varios puntos de los que vamos a estar hablando hoy, que tiene que ver con este. El titular dice literalmente así. Dice, TikTok destrona a YouTube
en su ámbito de consumo de videos. Qué Pero locura. destrona, aplastó, se acabó YouTube. TikTok le gana por primera vez en la historia a YouTube en el consumo de videos. Y lo interesante de esto es que si bien TikTok viene ganando muchísima relevancia, y de hecho en este momento que estamos grabando, estamos en vivo, y mira, hay casi 150 personas conectadas en el en vivo de nuestro canal de TikTok, pero ese titular no es 100% real. Y sobre ese tipo de contenidos, sobre las plataformas, sobre el uso que le están dando hoy en día las nuevas generaciones y las aspiraciones que tienen detrás de ellas, vamos a estar hablando un poquito en el episodio de hoy. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. El mío es John da Silva, @JohnSnacks en Instagram, Juan. Y además, en eso pequeño que tú acabas de introducir, ya veo varios temas interesantes. Uno, que tiene que ver el cómo haces un titular clickbait. Claro. Que antes sería, si estuviéramos hablando 30 años atrás, sería como titulas en la prensa para que te compren. Recuerdo una película, Y que tú pones un ejemplo maravilloso, ¿te acuerdas del tornado? la película de The Reader, se llamaba la película, que trata sobre esto de titulares. Decía, le preguntaba el director a su segundo a bordo, mira, ¿ves aquello que es? Y él le decía, no, son unas montañas oscuras. ¿Qué titularías con eso? Y dice, posibles lluvias para mañana. Y él dice, no, ese no puede ser tu titular. Eso no. El titular es, se avecina una posible catástrofe e inundaciones profundas. Y él dice, bueno, pero eso no va a pasar. Y cuando no pasa, dice, gracias a Dios nos salvamos. Claro, es el siguiente titular. Ese titular que tú acabas de decir, Juan, en realidad lo que dice no es eso, porque es una locura. YouTube tiene una penetración y una incidencia hiperglobal demasiado importante. Lo que dice ese titular realmente es que las marcas empezaron a hacer más videos para TikTok, Claro. 67%, que 60% para YouTube. Entonces ahí ven una tendencia, sobre todo en la generación Z. Entonces ahí hay un filón. Y ahí cuando mencionas, sobre todo cuando mencionas la palabra marcas, es importante, porque la primera vez que lo leímos, me llamó la atención porque dije, "Ah, eso quiere decir que las marcas están invirtiendo más en YouTube". No, eso quiere decir que las marcas están produciendo más contenido dentro de TikTok en este momento que YouTube. Y ojo, y esto lo hemos hablado nosotros en los últimos 10 años mínimo. Las marcas, como marcas, construir en YouTube ha sido muy difícil. Primero, la gente ama las marcas. La gente ama la publicidad. Para eso, o sea, tengo como muchos factores, que esto puede dar para otro podcast, que lo demuestran. O sea, hay mucha data, hay mucha Si tú evidencia ves un capítulo para un podcast. de que la gente ama la publicidad. La gente lo que odia, y sobre todo hoy en día, a mí me pasa, a ti te pasa, tú que me estás viendo le pasa, es que le hagan perder el tiempo. O sea, la gente odia que le hagan perder el tiempo. O sea, para mí los maestros en publicidad que entienden el valor de tu tiempo es la compañía Gaycon, la lagartija esta en Estados Unidos. Estos panas, o sea, estaba viendo un resumen de cómo hacen publicidad intrusiva. O sea, además en los deportes, en los momentos prime de los programas, pero cómo han entendido que hacerlo de manera brillante le genera satisfacción a la gente. O sea, porque la gente al final realmente, y lo conecto con todo el tema de las redes sociales, porque todos tenemos contenidos que queremos hacer. Todos queremos que nuestros contenidos lleguen. Todos queremos que nuestros contenidos los compartan, que la gente le dé like, que la gente los guarde, lo que tú quieras. Pero la gente lo que odia, y para mí esto aplica para todo, es que te hagas perder el tiempo. Y eso es lo que me pasa a mí ahorita en este momento en las redes sociales. Bueno, y lo que pasaba cuando tú estás viendo un programa de televisión y te salió un comercial de un detergente y tú no tienes toma de decisión de un detergente. Y dice, ¿por qué hace esto? ¿Por qué me o- sale esto? O te salió un comercial de un shampoo. Ah, no, tú sí usas shampoo. Yo sí uso. Sí usa, sí usa. Pero te voy a decir una cosa. Eso tiene que ver con el interés. Conecta con mi interés y luego me estimula algún tipo de emoción. Claro. Es decir, aquí le vamos a agregar entonces una categoría importante que son las emociones. Si tú me muestras un contenido que me interesa y me emociona, me capturas. Me capturas de una. Y te doy mi tiempo feliz. a Aunque no cambio. me interese la marca. Aunque no me interese la marca. O el creador de contenido, inclusive. Exacto. Y te entrego mi tiempo feliz. Entonces, la emoción se vuelve un factor Muy clave. importante. Y teníamos como que la tendencia del story living como algo valioso. Pero a donde quiero llegar es, vemos que estos contenidos que están viniendo de la gente, del usuario, Sí, sí. y no, o sea, yo no veo que esto lo están usando los creadores
más reconocidos o que mayor masa de audiencia tengan. Pero en esta semana también se hizo como notorio un video donde un Tesla autogestionado tomó la decisión en milésimas de segundos de o atropellar a una persona que se tropezó y se iba a caer en su vía, o girar a la izquierda y chocar a otro vehículo con el riesgo de lo que se iba a implicar. Especulando, el otro día hablábamos de todos los procesos que pasaron en ese momento. 2 segundos. En 2 segundos, miles de procesos, para que pueda ser, si yo, Juan, hasta hace nada estaba impresionado que yo podía pasar por un alcabal y me llegaba la cuenta por haberme excedido de velocidad a mi casa y me la cobraran a mi tarjeta, hasta hace nada, por toda la conexión de datos que puede existir para eso. Imagínate todo lo que tiene que pasar en 2 segundos para que este Tesla previsualice que alguien se está cayendo, me lo tengo que desviar para no hacerle daño, volteo, sé que tengo un riesgo, pero asumo este riesgo versus este. Ve que viene un carro de frente. Está considerando la velocidad que va, la velocidad que viene el otro carro, para ver, nadie salió herido de manera importante, pero pudo haber sido un desastre. Para mí esa es la reflexión más importante de ese video, porque nadie sale herido. Y nadie sale herido porque este robot, este cerebro, tuvo la capacidad de evaluar demasiadas variables en cuestiones de 2 segundos que un humano no hubiera tenido la capacidad y evitó que una persona saliera herida. Ahora, también se han visto ejemplos de que un Tesla se volvió loco y chocó contra una pared. Sí, todo esto va a ser parte. Eso es lo que llaman alucinaciones. Sí, es alucinaciones. Ese ejemplo, yo creo que en 10 años, que va a ser una tecnología, no sé si 10 años o mucho menos, van a ser tecnologías que están mucho más maduradas. Ver un error va a ser muy Juan, raro. ¿Cuántos errores humanos hay hoy en choques? John, en tu celular. O sea, ¿cuántas veces al mes él crashea? O sea, que tú dices, no, eso es tecnología perfecta. Yo creo que la tecnología siempre va a fallar, pero cada vez, y sobre todo en estas tecnologías, falla mucho menos que los humanos. Y sobre todo, yo creo que estas tecnologías que dependen la vida humana, o sea, un lugar, un transporte, ¿tú te montarías un avión 100% manejado por robot? Yo creo que sí. Es más seguro. Dicen que va a ser más seguro que hoy en día manejado por personas. Yo creo que sí, porque de hecho siento que hoy día un avión ya está muy cerca de eso. O sea, el piloto hace 3, 4 cosas nada más. Fíjate que los grandes accidentes aéreos fueron porque el piloto no supo reaccionar a una situación para la cual no estuvo entrenado. Un robot, y volviendo nuevamente a lo que pasó con el carro, o sea, una persona normal que hace todo el curso para poder manejar y obtener la licencia, tú no eres entrenado para eso. Más en la vida. ¿Tú te imaginas que tú llegues así y esté un bicho de esto de Tesla manejando el avión? Esto tiene que ver con que nosotros teníamos que ver con la Nueva Andalucía. La Nueva Andalucía era como en los tiempos donde nosotros éramos parte del reinado español. La Nueva Andalucía es lo que hoy conocemos como México, y esta provincia reportaba económica, política y financieramente a México. México lo hacía directamente la corona. Entonces nuestra relación comercial y nuestra relación social México-Venezuela fue muy importante. Entonces, esta zona, como conocemos, es una zona donde llegó muchísima, o sea, un puerto muy importante, tanto Carúpano como el resto de la zona, donde llegaron, y bueno, sucedieron muchas cosas desde el ámbito patriótico y español y civil, donde se acercó muchísimo de los barcos de la economía que llegaban en ese entonces. Bueno, por ahí contamos de la importancia de Carúpano con la conexión española 200 años después, con la conexión europea. Entonces, allí pareciera que hay parte de la tradición, pero también hay una segunda teoría que dice que en el principio del siglo XIX, para allá para 1920, 1925, por ahí, una de las cosas más relevantes que sucedió en esta zona fue que se instaló un cine. Y en este cine habían 2 funciones en un teatro que era la réplica del Teatro La Scala en Milán, bueno, o inspirado en, y ese teatro luego proyectaba películas. Esas películas en ese momento, durante mucho periodo, eran mexicanas. Eran películas mexicanas y había la cultura, se mostraba mucho la cultura mexicana. Entonces, en esa mezcla de 500 años atrás de la dependencia de la Nueva Andalucía, que era México, en la corona española, toda esa trascendencia que pasó histórica y la herencia cultural, más lo que pudo haber pasado con el cine que veíamos, pareciera ser que influyeron en que esto que está sucediendo acá esté sucediendo en este momento, en el año 2024. Claro, hay un dato también de inyección de cultura, también nos comentaba hace rato una de las productoras del equipo,
que por una época llegó una cantidad de curas importantes y algunos de ellos eran mexicanos. Sí, y inclusive, pero en realidad es como que nosotros dependíamos de el movimiento religioso Sí, puertorriqueño. hay muchos curas puertorriqueños y entre ellos uno era mexicano. Y de los Sí. puertorriqueños donde venían muchos curas mexicanos. Entonces ves la inyección desde la parte religiosa Sí, y luego ves la inyección desde la parte cultural. Entonces todo eso de alguna manera convergen para que aquí específicamente en la península de Paria el Día de los Muertos se celebre con ciertas similitudes a como sucede en México. y con la adaptación propia que Claro, aquí se y hace. exactamente. Esa es la parte a donde yo te decía que de alguna manera lo construyo con lo que he vivido, porque para mí, yo no conozco mucho del oriente del país. De hecho, yo llegaba hasta Ocaduchire. Hasta ahí llegué mucho, porque además familiarmente teníamos una casa ahí, pero yo luego, cuando crucé, la primera vez que crucé Ocaduchire, fue la primera vez que vine a la península de Paria, hace creo 8 o 9 años atrás. Y desde que yo realmente llegué a Paria, pude experimentar y sentir un nivel de amabilidad muy especial. Además tenía amigos conocidos como John y otras personas, como nuestro gran amigo fotógrafo Leo, que también venía mucho Sí, para él trabaja en las acá, costas. que siempre me hablaban maravillas. Y bueno, y nuestro gran amigo Carlos Franceschi, que además es nacido aquí, que un amor inmenso, no solamente por la zona, sino por la gente de aquí. Y yo realmente he sentido eso. Y en estos días, hablando con quien ha sido como nuestro guía y nuestro ¿Sabes que no me gusta acompañante. que le digas guía? No, pero Porque cuando es nuestro nuestro acompañante. hermano, Sí, nuestro hermano, ya lo nuestro podemos decir. amigo. Sí, sí, sí. Así que tú tienes muchos años conociendo y yo todavía tengo ese respeto No, de, rómpalo, de rómpalo. nuestro recontrapana Churrique, como le dicen, como es conocido aquí en la península de Paria. Él me comentaba este dato y ese dato a mí me fascinó. En verdad es la palabra, me encantó, porque mira el cuento que él nos echaba. Él nos decía, en el tema de la mortalidad, cuando una persona fallece en la península de Paria, para nosotros es muy importante que aquí la gente no solamente tenga una vida digna, o sea, como comunidad, Ok. nos importa mucho que la gente tenga una vida digna y por eso son tan cercanos y tan amables entre ellos y con todos los que vienen, pero también nos importa que la gente tenga una muerte digna. Ok. Y es tan importante esto que existe, y esto fue un dato para mí que nunca había escuchado, aquí existen bancos, mejor conocido como gremios. Y eso refiere a que una persona se inscribe en el gremio o en el banco y mensualmente da una contribución o paga como una mensualidad para que el día que tú falleces, la comunidad, porque esto no es una entidad legal, no es una compañía, no es un negocio, pues todo esto es organizado por la comunidad, que de alguna manera te ayudan a prepararte para el día de tu fallecimiento, para que puedas tener una muerte digna, para que ese día tú puedas no solamente cubrir los gastos La asociados, muerte digna significa el funeral, el el funeral novenario, y una el cantidad nicho. el nicho, inclusive me estuvo hablando de unos bancos de madera especiales que se tienen en esta zona para que los puedas tener. Luego me dijo, tienes que tener una cantidad de ollas. Y yo decía, pero ollas, ¿por qué, chur? Oye, ¿para qué? Ollas. Me decía, bueno, porque en los novenarios, mira este cuento, en los novenarios, que aquí suelen ser más una celebración, donde se reúnen a recordar a la persona un poco lo que estamos experimentando hoy, en la celebración, el día número 1 y el día 9 tiene que haber cacao. Cacao para ellos es chocolate caliente. Qué maravilla. Y ese Juan. chocolate se cocina en unas ollas especiales. Y la cooperativa, Pone las ollas con el dinero que tú fuiste, él o su familia, fue acumulando en el gremio. Y mira este datazo. o sea, me parece un cuento tan genial que me cuesta Entenderlo. Sí. No, pero ahora mira este. Si en el día 9, si usted está en la península de Paria, y dice, porque además, tú dices, mira, a veces van muchos familiares, amigos, inclusive personas que no conocen, porque es una celebración. Si en el día 9 usted ve chocolate caliente y ese chocolate caliente tiene queso rallado, todo el mundo amaba a esa persona. Pero ese dato me lo acaba de dar antes de empezar. Me dice, era una persona amada por toda la comunidad. Todo ese chocolate caliente, ese queso rallado,
¿De dónde viene? Pero vamos a conectar eso, Juan. Mira habla- de dónde viene. Habla de un gran sentido civil, Civil, comunidad, un gran empático. sentido comunitario, Totalmente. pero además, este hecho que estamos viendo acá, también es un gran sentido civil. Porque probablemente si tú solamente quieres mantener la tradición, fuera más difícil. Pero cuando tú llegas a toda esta sociedad que desde el respeto, la amistad y el amor está haciendo lo mismo que tú, porque es lo mismo que creen, porque es su tradición y mantienen su tradición con sus hijos, con sus niños que vemos acá, también es un acto civil y social muy potente, Juan. Y tiene Porque- que ver con lo porque- que decía al principio. Te cuento, Juan, que hay gente que viene de afuera, de otros lugares, a estar aquí este día. Sí. Y hay gente que no puede venir y se comunica con la gente de acá para que alumbren O le pongan flores o limpien, limpien sí. o le pongan flores al nicho de su familiar. John, vacílate esto. Una vez al año hacemos este episodio. Y nos llegó el momento, además es un episodio que a mí me gusta mucho. Ahorita estábamos revisando lo que hablamos en el 2024. Probablemente algunas cosas coincidan, pero específicamente en este episodio vamos a hablar de las tendencias en el marketing para el 2025. Hay cosas que, como decías, puede que se repitan, pero vamos a hablar de cómo ha evolucionado. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Y mi nombre es John da Silva Arroyo en Snacks en Instagram, Juan. Y el tema es que, claro, porque una tendencia de estas, cuando tú dices tal cosa, no se ejecuta solamente un Y año. no es que nace y muere. Y evoluciona. Claro. Es decir, eres diferente hablar de inteligencia artificial hace 2 años y hablar de inteligencia artificial hoy, por ejemplo. Entonces, esas evoluciones son las que vamos marcando acá y vamos incorporando como nuevos escenarios o vamos incorporando una tendencia que se hizo presente, pero que ahora explota y crece. Incluso ¿no? recuerdo que el año pasado, cuando hablábamos de inteligencia artificial, tomamos como un momento para hablar de cómo lo habíamos incorporado en nuestras vidas personales. Sí. Y yo creo que ya inclusive hoy pudiéramos hablar de cómo lo hemos incorporado y lo estamos incorporando en procesos ya mucho más corporativos. O sea, ya pasamos del individuo a lo corporativo, a las estructuras, a las organizaciones. Pero bueno, no nos adelantemos. Vamos a hablar de eso cuando lleguemos ahí. Ok, pero vamos a hacer una cosa, Juan. Tírate un resumen. No, yo te voy a dar a ti el Ok. placer y el lujo de Ok. que lances la primera tendencia del 2025. Upa. Ok, yo te voy a lanzar la primera donde yo creo, y la voy a conectar con lo que venía hablando, que tiene que ver con, tenemos desde noviembre del 2022, en estos días, ¿cuándo fue? La semana pasada creo que me recordabas que ChatGPT estaba cumpliendo 2 años de haber sido lanzado. Creo que eso fue finales del año del 2022. Entonces estamos hablando que tenemos relacionándonos con inteligencia artificial y venimos hablando de inteligencia artificial desde ya aproximadamente 2 años. Inclusive ¿Casi 3? leía algo en estos días que ya inteligencia artificial, el término, es como que, ay, qué fastidio, ya no quiero hablar más de esto. Entonces para mí en el 2025, todavía me cuesta procesar que vamos para el 2025, en el 2025 yo creo que ya hablar de inteligencia artificial ya es como... Me pasó lo mismo con las redes sociales en su momento, donde yo decía, no, que las redes sociales, que el contenido, para mí el 2025 es el año donde se comienza a ver y se comienza a ver tangible el impacto de la inteligencia artificial aplicada. Ahí es donde yo creo que realmente vamos a comenzar a ver cosas muy obvias. Ok, ¿qué significa aplicada? Aplicada es... Yo creo que la inteligencia artificial es como una capa que realmente está horizontal a todo. Sí. Tiene influencia en absolutamente todo. Y hay unos rubros donde va a ser, donde es muy obvio, donde ya está siendo aplicada, pero yo creo que el año 2025 va a ser el año donde nos vamos a sorprender en los rubros del diarismo. Ahí, esta me da a mí es como una especie de felicidad, Ok. porque es un caballito de batalla que continúa y continúa y continúa y continúa y continúa. Y tendencia del 2025, podcasting. Y yo decir, pero tú estás loco, John, si ya no estamos hablando. Sí, pero el video podcasting, Juan, es una gran transformación y una gran visión de lo que va a pasar el año que viene por varias cosas. Obviamente, el tiempo de atención que le están dedicando a las personas, el tiempo, o sea, la inversión que está recogiendo los mercados Que crece y crece y crece. y la capacidad de segmentación Sí. que tienen la entrega de los contenidos y el podcasting Y como yo tal. se le sumaría, John, yo le sumaría la capacidad de producción. La O capacidad sea, de producción. Yo recuerdo que en el 2020, cuando nosotros hicimos el curso de podcasting, una de las cosas que decíamos es que para esa época
El podcasting decíamos que estaba en su momento, en su pico de oro. Y cuando veo los números, ese pico de oro no ha dejado de crecer y crece y crece. En y crece, aquella y época crece. presentamos que estimulaba eMarketer que crecía. Reto, obviamente, está en la relevancia, pero a mí me llama la atención que cada vez más. Yo siento que hace 4 años, Juan, hablar de podcast era hablar de un nicho de audiencia que veía podcast. Sí. Ahora siento que hablar de podcast es lo que ya mucha gente consume. Ahora, ser relevante a través del tiempo va a ser un reto. Porque salen nuevas cosas. Y ahí hay una cantidad de contenidos que se confunden. Ejemplo, cuando tú te paras en Europa, Alemania, España, Francia, la radio se fue al video 100%. Totalmente. Y en Estados Unidos también. La radio se fue al video 100%. Y la radio mantiene su prioridad de voz totalmente porque emite en radio, pero hace el video para irse a la posibilidad de video. Pero el video inclusive está utilizado como un recurso de voz. Cuando tú lo ves en video en YouTube, ya está muy bien hecho para YouTube también. Pensado, de hecho, a nivel de producción Sí. para eso. Entonces, y luego en la escucha, realmente las plataformas de audio de podcast son donde más se escuchan después. Spotify, Cuando YouTube una de las principales. YouTube, una de las principales. Entonces, ese mundo radio podcast, yo creo que se está fusionando porque el podcast tuvo que ir al audio, al video, y la radio tuvo que ir al video. Sí. Y en donde conviven es en el mismo espacio. Entonces, separar radio de podcast se me hace casi imposible.